Paz, gracia y misericordia para toda la iglesia del Dios Altísimo. Estamos preparando un gran concierto con nuestro salmista en Panamá, Winston Martínez, y el grupo de alabanza de Colombia, Adoradores del Cielo. No te lo pierdas, te esperamos. Heme aquí, mi Señor.
Que la paz y la gracia de nuestro Señor Salvador sea con cada uno de vosotros y el amor del Padre reine en cada una de nuestras vidas. Hoy doy gracias al Altísimo Dios por permitirme predicar, llevar este hermoso mensaje de esperanza a todos los que están viendo esta predicación, y no hay como agradecer al Altísimo Dios por todo lo que nos ha dado. Pero antes de empezar esta predicación quiero hacer una oración dándole esa gloria, ese honor a nuestro Señor Jesucristo, que es el único al cual debemos honrar, al cual debemos glorificar, porque de Él y para Él son todas las cosas. Por eso te digo, Señor, Padre mío, Señor, te damos gracias por cada escrito, porque en ella encontramos sabiduría, porque en ella encontramos esperanza. Gracias por cada palabra que fue dada por el Espíritu Santo para la edificación de nuestras vidas, para darnos esperanza, para darnos ese valor para enfrentar las cosas cotidianas del mundo. Te damos gloria y honra a ti por ese sacrificio, porque si no hubiera sido por el amor del Padre y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ninguna de estas palabras hubiera podido quedar escrita, grabada, y lo más importante, tener vida a cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra a ti y te decimos gracias, Señor. Hoy, como siempre, traemos un mensaje bien significativo, bien sazonado, para que cada uno nos llevemos un mensaje, un testimonio de estas predicaciones, y lo más importante, para que quede esa palabra grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quiero empezar leyendo una palabra en el libro del Eclesiástico, y nos dice: el gobernador sabio enseña a su pueblo, y en el principado del prudente es bien ordenado. Cuando hay un gobernador sabio, cuando hay un presidente sabio, cuando hay un padre sabio en una familia, siempre las maravillas tienden a acontecer para bien. Y todos los que están dirigidos por ese gobernador, por ese papá, por ese miembro de la familia, vamos a seguir así, vamos a ser todos nosotros, porque se está dando un ejemplo, porque nos está guiando una persona sabia y nos está dando ese testimonio verdadero que debe ser una persona que tiene un cargo alto en el hombre y en el Señor. En el segundo, que nos dice: ¿cuál es el juez del pueblo? Tales son sus ministros. ¿Y cuál es el gobernador de la ciudad? Tales los que en ello moran. Más la palabra no puede ser bien significativa con respecto a esto. ¿Por qué? Porque cuando un presidente lleva un ejemplo, una vida maravillosa, cuando un gobernador da un ejemplo maravilloso, en este caso como lo fue el santo varón Daniel, dio un ejemplo maravilloso en palabra, en ejemplo y en el comportamiento de su vida. Y así muchos siguieron su ejemplo. Y así pasa con un papá, con un padre, con una madre que es ejemplo en su familia. Casi siempre sus hijos vienen a ser los mismos que sus padres. Un ejemplo maravilloso de lo que es el testimonio que debe haber en cada una de nuestras vidas. Y nos dice más adelante: el rey ignorante echará a perder a su pueblo. Cuando un rey es ignorante, o sea, prácticamente nos está diciendo un rey que no tiene la sabiduría, y no solamente la sabiduría del hombre, como es saber muchos temas al respecto de matemáticas, de ciencias, de muchas cosas que en realidad sí sirven, pero el Señor nos pide más allá, y nos está diciendo que tengamos la sabiduría de este libro, y más que todo la sabiduría del Altísimo Dios, que es la cual no perece. Con ella podemos dar un consejo de vida, con ella podemos darle un consejo para que alguien se salve por medio de su palabra y tenga fe, porque estos escritos son letra muerta, más como vienen del Padre, si le mezclamos fe y creemos en su santa palabra, no será un hecho, tendrá vida en sí misma. Si le creemos, donde hay misterios para muchos escondidos, pero el que es fiel, el que anda en la sabiduría, alcanzará esos misterios para que sean resueltos o dado ese discernimiento por el Señor Jesucristo. Nos dice: el rey ignorante echará a perder a su pueblo.
mas con la prudencia de los poderosos la ciudad se habitará. O sea que el Señor aconseja es que tengamos sabiduría también del Señor, que es la más importante, que es la que más nos va a ayudar a nuestra vida espiritual y tanto será que también a la material. Con ella, si hacemos obedientes, si somos obedientes a esa palabra, nuestro fin en cualquier aspecto o cualquier área de nuestra vida será un fin maravilloso. Y vamos al cuarto. En la mano del Señor está la potestad de la tierra y toda la iniquidad de la gente es abominable. Y Él levantará en ella a su tiempo el provechoso. El suceso del hombre está en la mano del Señor y Él lo pondrá en su gloria sobre el rostro del letrado. Inclusive al que es fiel, al que alcanza esa sabiduría, el Señor lo tiene apartado, lo tiene como primado, porque dice la palabra que el Señor honra a los que le honran a Él. Si yo honro al Dios de la gloria, al que hizo todo perfecto, al dueño de la vida, imagínense cuando el Señor lo honre a uno, cuando el Señor le dé esas coronas, esos galardones que están escritos en su palabra. Él siempre tendrá por primero al que le busca, al que lo ama. Tanto será que muchos han sido guardados en una ciudad, en un pueblo. Dice que muchos les han acontecido cosas malas, pero Él siempre guardará los suyos. Ahora quiero hablar de un santo varón que se llamaba Nehemías. Y aparte de Nehemías, habían otros dos varones de los cuales está escrito en el libro de Nehemías, y hay otro libro llamado Esdras. Pero esos dos libros son el mismo, nos narran de una situación que vivió Israel, de cómo Jerusalén fue destruida. Y entonces empezamos a ver el testimonio bíblico, el testimonio que nos dejó las Escrituras de estos dos varones, de Esdras y Nehemías. Pero hoy más que todo vamos a hablar de Nehemías. Y vamos a abrir el libro de Nehemías en el capítulo 2 y vamos a ver cómo un varón que tuvo la sabiduría del Señor, que a pesar de que él estaba en una posición alta, le dolió, lo entristeció la situación de cada uno de sus hermanos. Y vamos a ver en el capítulo 2. Y fue en el mes de Nisan, en el año 20 del reinado de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y dilo al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia. Entonces, este santo varón, Nehemías, era un copero del rey. Le servía el vino al rey, tenía una posición alta en el reinado, pero servía a un rey babilonio, a un rey que no era de su pueblo, pero él permaneció en Babilonia fiel. En el segundo que nos dice, díjome el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Entonces el rey lo vio con mucha tristeza. Ahí vemos de cómo el Señor pone a favor las gentes al servicio de los que le temen, de los que le buscan, de los que son fieles al Señor. El rey, ¿por qué gracia o por qué situación le iba a preguntar a un siervo suyo del por qué estaba triste? Si eso no lo hacía o lo hace un rey. Sí, pero sin embargo el Señor tornó el corazón de ese rey para que le preguntara a Nehemías por qué estaba así, por qué estaba triste, por qué estaba en esa situación. Y vamos a ver más adelante. Díjome el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Le hizo una pregunta. No es esto, le respondió Nehemías. No es esto, sino quebrantado de corazón, entonces temí en gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Entonces vemos a un santo varón Nehemías dolido por lo que le había pasado a su país,
a su nación, a sus hermanos. Y es donde vemos que el amor de Dios en una persona que le es fiel, le interesa lo que le pasen, inclusive hasta a sus enemigos, que ora por sus enemigos. Inclusive el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, le dijo a cada uno de los que estaban ahí: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero amor. Él estaba, a pesar de que él estaba en una posición alta, que estaba cómodo, que de pronto recibía una remuneración muy grande, él estaba entristecido. Tenía el dolor no por él, sino por los demás. Por eso el Señor nos aconseja que simplemente no estemos quietos y doloridos por lo que nos pasa alrededor, a nuestros hijos, a nuestra esposa, sino simplemente vayamos más allá, que estemos entristecidos por lo que le pasa al vecino, por lo que le pasa a muchos de los que de pronto no conocemos o que son nuestros enemigos. Él nos pide que vayamos más allá, que oremos por todos, por los que están en una situación adversa. Él es así porque el amor del Padre es así. El Señor Jesucristo, donde estuvo, en todos los lugares que estuvo, sanó gentiles, sanó a los de su nación, sanó a los samaritanos, sanó a todo el mundo del que él venía, inclusive a los romanos, que eran los enemigos de Israel. A todos, no tuvo acepción de personas, él sanó a todos. ¿Qué nos dice más adelante? En el 4, y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces imagínense, el rey le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti para que esa tristeza no esté en tu rostro? Y dije al rey: si el rey place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él quiso, porque la ciudad de Jerusalén fue destruida por todos sus enemigos, más que todo por los babilonios. El rey Nabucodonosor mandó con su ejército que derrumbaran todos los muros, todas las edificaciones que habían en ese lugar de ciudad de Jerusalén, y fue destruido. Y tanto sería la destrucción que no quedó nada en pie, solo ruinas. Las puertas fueron destruidas, algunas cosas fueron quemadas y muchas cosas quedaron destruidas, y tanto sería que no había nada, muy pocas cosas en pie. Él quería reedificar esos muros, reedificar ese templo, reedificar muchas cosas para que su pueblo volviera a adorar al Dios de la vida en el lugar que el Señor les había dado y escogido. Así en nuestras vidas, cuando empezamos este evangelio, empezamos con una vida, digamos, de destrucción, en ruinas, con derrotas, con tristezas, con desolaciones. El Señor quiere, como siempre, a partir del momento que creímos, Él empezó a edificar esos muros, a construir esos muros conforme a sus propósitos, porque Él es así. Entonces vemos más adelante lo que hizo el rey, lo que hizo Nehemías, para que estos cimientos, para que esta edificación tuviera en pie otra vez. ¿Qué pasa cuando hay un muro? Un muro es una protección. Un muro es el lugar donde nuestros enemigos muy difícilmente penetrarán o nos destruirán, porque está ese muro, está esa protección. Aunque dice en la palabra en Apocalipsis que el Señor pondrá esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, donde no habrá muros, donde ya no necesitaremos del sol, de la luna, porque el mismo Señor será nuestra luz. Él será nuestro defensor. Él será nuestra guardia, nuestro refugio, nuestra esperanza, como lo es en este momento. Porque no tenemos muros. Los muros son muros espirituales, donde por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la humillación delante de Él, nos cubrimos, nos protegemos de las adversidades que nos pone la vida, el enemigo, las circunstancias. Eso es lo que quiere el Señor hoy. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo el rey enviarme después que yo le señale el tiempo. ¡Qué grandeza! Y además dije al rey: si al rey place, déseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso
hasta que llegue a Judá. Vemos a un rey que le va a proveer muchas cosas, porque eso no lo hace el rey en sí mismo, eso lo hace el Altísimo Dios, que torna los corazones de los hombres para que ayuden a una persona que le es fiel, que le es santa, que le es escogida, que le sirve a él. Él torna los corazones. El rey tornó el corazón a favor de Nehemías. ¿Qué beneficio iba a tener el rey con ayudar a Nehemías? Ninguno. Simplemente él lo ayudó. Inclusive él le dijo que le dieron unas cartas. Es como yo decir, estoy en Bogotá y quiero ir a otro departamento, y que me dieran una carta para que cuando ellos me vieran ya tendría un permiso de parte del rey para reconstruir mi ciudad, los muros de Jerusalén. Y la carta para Josafat: guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmadar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré. Y otorgómelo el rey según la beneficia mano del Señor Jehová sobre mí. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No solamente lo sustentó de las cartas, de los permisos, sino también le envió una escolta militar para que no le hiciesen daño. Eso lo hace solamente el Altísimo Dios. Porque viniendo más atrás, cuando el más maravilloso ejemplo fue el santo varón José, después de estar probado de muchas circunstancias, después de haber pasado muchas adversidades, cuando fue vendido como esclavo, fue siervo de Putifar, y después fue enviado a la cárcel, y de la cárcel fue enviado ante el faraón, y le dio esos sueños, y el Señor le mandó revelación al santo varón José para que se los interpretara. Después de estar en una condición adversa, de ser un esclavo, después en la cárcel, pero allá estaba el Señor con José. En la cárcel nunca le faltó nada, lo sustentó, inclusive dice que era después del carcelero venía él. Pero el Señor le tenía grandes, maravillosas promesas. Tornó el corazón de Faraón. Y después de que le reveló, le dijo el sueño, lo puso por segundo después de él. Imagina una nación tan grande y tan poderosa como era en ese tiempo Egipto, lo puso como después del faraón, que todo lo que él dijera, todo el mundo haría caso, y después de él seguiría José, este santo varón. Entonces vemos los propósitos de Dios. Ahora, si tú estás en una situación, en este momento de adversidad, estás en una posición también muy humillativa, o con una condición que dice, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él te sacará de allá y te pondrá, si eres fiel, si has sido perseverante en su maravilla, si has esperado a Él, si te has humillado a Él, Él mismo te encamarará hasta cuando fuere el tiempo, y te dará lo que Él en su infinita misericordia te quiera dar. Entonces esperemos en su santa voluntad, no se angustien, no se preocupen, que Él mismo hará, barrerá, construirá caminos para ti. ¿Qué nos dice más adelante? Y oyendo Sanbalat, Orita y Tobías, el siervo amonita, disgustóle en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces hubo unos varones que estaban en contra de que esta ciudad se reconstruyera, se edificara. Cuando tú empiezas un camino en el Señor, cuando tú quieres hacer un propósito en el Señor, cuando es verdadero, cuando el enemigo, cuando la adversidad ve que esto es un propósito de Dios y que lo vas a lograr, siempre vendrán obstáculos, vendrán barreras, vendrán situaciones en las cuales nos veremos tentados a desfallecer, tentados a dejar ese propósito, pero el Señor estará con nosotros y seremos triunfantes de estos momentos de adversidad. Ahora yo quiero que vayamos al santo varón Mateo 7:24, y nos habla un maravilloso ejemplo de cómo debemos construir, de cómo debemos edificar nuestra casa, lo que hemos hecho.
¿Qué nos dice en el 7:24? Cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces él nos está diciendo que que escuchemos, que pongamos atención a estas maravillosas palabras. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Porque oír es simplemente yo oír a una persona ahorita en este mismo instante, pero mi mente y mi corazón está aparte en otro lugar. Pero cuando yo escucho, cuando yo recibo el mensaje de Dios, entonces lo pongo por obra. Escucho, medito, escudriño cuál sea la voluntad del Padre. Porque ¿qué nos dice más adelante? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces ahí nos dice una palabra bastante maravillosa que dice que las hace. No es simplemente también oír, escuchar, sino ponerlas en práctica, hacerlas, llevarlas, como dice su palabra, a ese verbo, a esa acción en nuestro corazón, en todo lo que hagamos. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Y nos dice que esa peña, esa roca, ese sustento es el Rey maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Si yo llevo un ejemplo de vida como lo llevó mi Señor Jesucristo, si yo edifico sobre las bases que Él me ha dicho, las palabras que Él me ha dicho, si yo hago todo lo que está escrito, que me dejó en su gracia maravillosa, que aparte que nos dejó unos mandamientos, unas enseñanzas, nos dio el poder, porque antes por la ley ninguna carne era salva. Eran muy pocos los que lograban derrotar o cumplir todo lo que estaba en la ley. Pero con el Señor Jesucristo nos da una fuerza. Dice que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, que todo lo puedo en el nombre de su Hijo amado. Nos dio esa arma, su fuerza, el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, esa fuerza que nos da para poder cumplir. El que se edifique sobre esa peña, dice, y descendió lluvia y vinieron ríos. El hecho de que yo sea creyente, una persona del Señor, no quiere decir que no vienen ciertas situaciones a nuestra vida. Dice que vienen lluvia, soplaron vientos y combatieron aquella casa. Le dieron a esa casa, pero no se movió. Cuando tú edificas sobre esa roca, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, por más difícil que sea, el Señor nos dará la victoria, porque no hemos edificado sobre unas bases de hombre, sobre un pensamiento de hombre, sobre una sabiduría de un hombre, sino en el amor de Dios, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, al Rey de la Gloria, al que le fue prometida inmortalidad, al que está sentado a la derecha del trono del Padre, al que resucitó los muertos, el que abrió la vista a los ciegos, al cual le demos la honra. No hay otro sino Él. No hay otro, no hay hombre importante sobre esta tierra. El que lleve un mensaje, el que lleve un corazón dispuesto a Él. El único que le puede dar esa gracia maravillosa es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Entonces prosigamos a esa lectura. ¿Qué nos dice? Le compararemos a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, vinieron y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque esa casa estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y estar en la arena es hundirse, hay algo que no está en la arena, es endeble. No se puede construir algo sobre la arena porque se cae, se rompe, no está sustentado. Y entonces cuando yo no tengo palabra provisionada, oración en mi vida, cuando yo no busco a Dios, cuando yo no me congrego en un lugar, cuando yo no le pido un consejo a un ministro, a un varón de Dios, cuando mi vida no está centrada en el Altísimo Dios, entonces ahí sí esperemos que cuando vengan esas circunstancias, donde la lluvia, donde los ríos, donde los vientos, donde combatieron aquella casa, entonces, ¿qué nos dice? Y no cayó porque estaba
fundada sobre la peña. No estaba fundada sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante, y cayó y fue grande su ruina. Fue grande cuando entonces nos aterramos a veces de las cosas que nos acontecen. Personas que tienen toda la fama del mundo, el dinero por mucho, el Señor se han bendecido de una manera grande, son famosos, nada les falta. Y de un momento a otro el Señor los llamó a su presencia. De un momento a otro partieron de este mundo. ¿Y de qué les sirvió? No les sirvió porque no estaba el Señor ahí. Pero cuando tú tienes el Señor en nuestro corazón, cuando tú edificas sobre esa roca, entonces el Señor te prosperará en todo, con riquezas, con bienes materiales, pero también con la sabiduría del Señor, que es lo importante, con esa paz, con esa limpieza, con esa santidad, la cual en estos tiempos ya muy difícilmente muchos la buscan, son muy pocos que hablen de la santidad, que hagan esa santidad. Entonces volvamos al libro de Nehemías. ¿Y qué nos dice? Llegué pues a Jerusalén y hubo allí 3 días, levantándome de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Hizo un propósito, un ayuno o algo especial, pero no se lo contó a nadie. Ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en el que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y a la puerta del mular. Y concedí los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas que estaban consumidas. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré y el muro, y regresando entré por la puerta del valle y volví. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y los sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Y díjoles pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta, y las puertas están consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no seamos más el oprobio. Entonces declaré, la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo la palabra del rey que me había dicho, y dijeron, levantemos, edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué pasó en este momento? Él dijo el negocio, y muchos estuvieron de acuerdo en que los muros de Jerusalén, en que esa ciudad santa tenía que ser sobreedificada. Volvieron esos muros a levantarse, pero él no lo hizo solo, él lo hizo con la compañía de muchos ministros, de gente especial que le iba a ayudar para ese propósito. Cuando tú estás en un lugar de congregación, de sana doctrina, de una iglesia de buenas costumbres, de una vida en santidad, él siempre tendrá hermanos para que te ayuden, que te alienten, que te den un consejo, para que todos podamos edificar esa obra que tiene que ser levantada en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere el Altísimo Dios. Mas habiendo oído Sanballat y Orías y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y volví a la respuesta y díjole, el Dios de los cielos, Él nos postrará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, mis amados, mis hermanos en Cristo Jesús, el Señor hoy quiere que levantemos esa obra que Él ha hecho en nosotros. Esa obra la cual no es hecha con manos de hombres, sino con la fortaleza, con la firmeza, con la santidad que ha hecho el Señor. Hoy te aconsejo que si tienes algún muro por faltar, por construir, es hora que lo levantes, lo edifiques, porque el enemigo buscará cualquier huequito, cualquier momento para poder entrarse por ese hueco, por ese muro que no hemos levantado. Entonces, mis amados hermanos, que hoy ruego para que nosotros
llevemos una vida como la de este santo varón Nehemías, una vida llena de santidad, una vida llena de amor porque pensó en su pueblo, una vida llena del esfuerzo, una vida que no le importó nada de lo suyo, sino simplemente pidió al rey por todo su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, estoy muy contento, pido mucha fortaleza para los que están pidiendo hoy por esa fortaleza para cada uno de vosotros, los que están quebrantados de salud, para que el Señor en su infinita misericordia haya en esa sanidad, y los que están tristes, derrotados, acuérdense que hay un Dios que nos está consolando, que nos está diciendo adelante, no temas, yo estoy contigo. Y ya para terminar les digo que siempre en sus memorias oren. Entonces, mis amados hermanos, que queden en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esa palabra sea edificada en cada uno de vosotros y me gozo mucho de volver a dirigirme ante ustedes. Ustedes son los que participan de esta cena, los que son privilegiados de tomar de este pan. Yo simplemente soy un mensajero de las buenas nuevas del Señor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén y aleluya.